Muy buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Llegamos a viernes, llegamos a más un final de semana. Agradecidos al Señor por haber llegado a este final de semana. Agradecidos a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Somos gozosos, alegres de estar en la presencia del Señor. Ya le damos las buenas noches a nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar, en la República Oriental del Uruguay, departamento de Canelones. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche, que la bendición de Dios esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Frío aquí en la ciudad de Casequí, 13 grados la temperatura. Hace un poco tiempo terminamos nuestro culto de oración, donde estuvimos orando, clamando al Señor por todos aquellos pedidos de oración y lógicamente por aquellos también que nos asisten diariamente, que están junto con nosotros cada día que compartimos una palabra del Señor. Y en esta noche, que estamos comenzando nuestra transmisión, queremos compartir con ustedes el último de los milagros mesiánicos. Son 4 los milagros mesiánicos de Jesús y el último de ellos creo que es el más conocido, el más hablado, el más predicado por muchos, pero que muchos ignoran que solamente el Mesías era quien podía realizar ese milagro. Solamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y recordemos que cada milagro de Jesús era un paso más que él daba camino a la cruz. Cada milagro de Jesús era un paso más que él estaba dando a la cruz, que él estaba dando hacia su muerte, hacia la redención de la humanidad. Carla, buenas noches, Carla. Que Dios te bendiga, a ti, a Luciano, Víctor Emanuel, que nos está mirando también, que Dios lo bendiga, Luciana, que Dios los bendiga. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es este milagro. Estoy seguro que usted conoce la historia, pero lo que no sabía era que es un milagro mesiánico, que únicamente el Mesías podía realizar ese milagro. Vamos a Juan, capítulo número 11. Juan, capítulo número 11, donde el título de este capítulo es La muerte de Lázaro. Sí, la muerte de Lázaro es el último milagro mesiánico que vamos a estar hablando en esta semana. Dice la palabra del Señor a partir del versículo número 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Oyéndolo a Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado en ella. Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Hasta aquí vamos a leer y vamos a entender un poquito esta historia. Buenas noches, Catieli y Felicio, familia. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche, que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Bendiciones de parte del Señor para su casa, para su vida, para su negocio. Prosperidad en su negocio es nuestro pedido y oración al Señor. Betania era una aldea que estaba cerquita de Jerusalén. Era como un barrio, una villa, un pequeño poblado, como usted quiera llamar. Estaba a poco más de 3 kilómetros. Para que usted tenga una idea más o menos de cómo podría ser. No sé, imagínese, ahí por ejemplo vamos a tomar Solimarta un poco más lejos del centro, pero ya por ejemplo Pando está más cerca de Montevideo. Villa García está más cerca todavía de Montevideo, para que puedan entender más o menos la distancia que quedaba Betania de Jerusalén. Estaba muy cerca y era como un refugio para el Señor Jesús. Cada vez que él iba a Jerusalén, él llegaba hasta la casa de Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos. La palabra de Dios no nos habla de que Lázaro era casado, no nos habla de que María era casada y mucho menos Marta. No nos habla absolutamente nada de eso. Solo nos nombra a los 3. Bien, resulta que la palabra aquí nos hace recordar que María es aquella mujer que está diciendo aquí la palabra del Señor, que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O aquella mujer que abrió un frasco de alabastro con un perfume de nardo que era caro, que equivalía más o menos al sueldo de todo un año de un empleado, de un trabajador. Aquel perfume va a inundar toda la pieza, ella llorando, y así lógicamente Jesús va a ser criticado también, así como también María. Pero este no es el caso ahora. El caso es que Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo. Entonces, una de sus hermanas o sus hermanas le enviaron a decirle a Jesús: Señor, al que tú amas está enfermo. Es como, podrías comparar como una oración que nosotros le estuviésemos haciendo al Señor. Ahora, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Quiere decir que Jesús estaba en Galilea. Ahora él va a decir: vamos a Judea otra vez. Recordemos que ellos no tenían un transporte, no tenían un caballo, no tenían un asno, era a pie, caminando por los polvorientos caminos de Israel, por los desiertos, con un sol extremadamente fuerte sobre sus cabezas y frío por la noche. Pero van a Judea. Los discípulos no nos especifica o no nos da una aclaración
la palabra de Dios, ¿cuál de ellos les va a decir? Fíjese bien lo que dice el versículo número 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? ¿Y otra vez vas allá? La palabra de Dios no nos dice cuál de ellos fue el que tuvo esa iniciativa de decirle esto al Señor. Pero era una conversación entre ellos. Se preguntarían: ¿qué va a hacer Jesús allá? Y Jesús le va a decir: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda en la luz de Cristo no tropieza. El que anda en la luz no tropieza. El que anda de día no tropieza. Y van entonces. ¿Qué van a decir los otros? Dicho esto, Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Esa era la expectativa de los discípulos. La expectativa de los discípulos era de que Jesús iba a ser apedreado. La expectativa de los discípulos era que los irían a matar a ellos, así como también al propio Jesús. Esa era la expectativa que ellos tenían. Pero Jesús decide entonces ir hasta Judea, ir hasta Betania, tan cerca de Jerusalén, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, donde estaban aquellos hombres que lo querían matar. Imagino que antes que Jesús llegara a Betania, ya los fariseos sabían que Jesús se estaba dirigiendo a Betania. Ahora, va a decir que Lázaro está durmiendo. Los discípulos: bueno, si está durmiendo, entonces no hay problema. Pero Jesús le va a decir: no, él está muerto. Lázaro murió. ¿Qué esperanza había ahora? Vamos a recapitular un poquito. Mandaron Marta y María mensajeros a decirle: Jesús, al que tú amas, está enfermo. Jesús se quedó 2 días. No fue enseguida a ver a Lázaro. Era un pedido de socorro, de auxilio que ellas le estaban pidiendo a Dios. Aquí tenemos varias enseñanzas en este milagro. Una de ellas es justamente ese, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eso es algo que debemos de tener claro. Nosotros le pedimos a Dios un milagro. Hacemos una oración a Dios confiando en su palabra, lo que él dice en Mateo capítulo número 16, pedid todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo iba a hacer. Hasta ahora no han pedido absolutamente nada. Pidan y recibirán. Entonces nosotros, creyendo en esa palabra, le pedimos a Dios. Clamamos al Señor. Pero, así como Marta y María, no recibimos la respuesta inmediatamente como nosotros nos gustaría recibir. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Aparte de ese milagro no iba a ser un milagro común de resurrección. Ya Jesús había resucitado la hija de Lázaro.
Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y si miramos el Antiguo Testamento, Elías resucitó al hijo de una mujer viuda. Eliseo también resucitó el hijo de la mujer sunamita. Entonces, hubo resurrecciones en el pasado. No es que solamente Jesús iría a resucitar un muerto y por eso tendría las características de un milagro mesiánico. Pero la diferencia con la muerte de Lázaro, con las otras muertes, nosotros las vamos a ver aquí y ahora. ¿Por qué entonces se torna un milagro mesiánico que solamente Jesús lo podría hacer y no otra persona? Ningún otro profeta hizo una resurrección como la que hizo Jesús con Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Primero que debemos de tener presente, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. No era un día, eran 4 días que Lázaro estaba muerto. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Wilson, en la ciudad de Tacuarembó. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, que Dios venga a bendecir tu casa, tu familia, que venga a derramar de las más ricas bendiciones sobre ustedes ahí en la ciudad de Tacuarembó. Marta va a declarar una confianza, va a expresar su fe en el Señor, de que todo lo que le pida a Dios, el Señor lo va a hacer. Ahora, Jesús le va a decir: tu hermano resucitará. Esto impacta el corazón de Marta. Ella lo recibe como una palabra de consuelo. Como una palabra de consuelo. Ella recibe esta palabra. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Verso 24 antes. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es lo que Pablo habla allá en Tesalonicenses. Que en los postreros días el Señor mismo, con voz de arcángel, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que creemos que podamos estar vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Va a haber una resurrección? Va a haber, lógicamente que sí. Ahora, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta de Jesús a María. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido,
la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Preguntas que nos hacemos. A veces, ¿por qué Dios no nos responde a una oración? Es para que Él sea glorificado sobre nosotros. 4 días que Lázaro había muerto. Había una creencia en el pueblo judío. En el pueblo judío existía una creencia. Así como también en la Edad Media pasaba algo similar, pero no como el pueblo judío. El pueblo judío creía que cuando alguien moría, hasta el tercer día tenía la posibilidad de resucitar. Ellos creían que la persona moría y que el espíritu durante 3 días se quedaba allí y podría volver a entrar en el cuerpo. Pero también había una cierta enfermedad que parecía que la persona estaba muerta. Yo tenía anotado por aquí, no sé, se me fue, no es una enfermedad rara, que la persona parece que está muerta, pero en realidad no. Entonces, por esta razón, ellos esperaban 3 días para luego ir a sepultar. Cuando Jesús llegó, ya no había más esperanzas. Ya no había más esperanza. Lázaro estaba muerto, estaba en el sepulcro. Ya no había más esperanza alguna de resurrección. Y vamos a hacer un gancho aquí para aprovechar esto. 3 días ellos decían que la persona podría resucitar. Jesús resucitó al tercer día y ellos no lo creyeron. Pero ellos creían eso. Eso es algo interesante y es de reírse. Porque era la creencia de eso, de que la persona podía resucitar al tercer día. Jesús resucita al tercer día y ellos no creen. Fueron manipulados por los fariseos. Bien. Jesús entonces, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Nuevamente aparece la palabra de 4 días. Era algo imposible lo que ellos iban a ver así. Si Jesús hubiese venido, Jesús lo había curado. Si Jesús llegara el mismo día que él había muerto, Jesús lo había resucitado y sería un milagro más. Como dije, Elías, Eliseo hicieron esos milagros también. El propio Jesús se había resucitado a algunos muertos. Ahora, de 4 días, esto es imposible. Esto es imposible. Y es justamente cuando a nosotros nos parece que es imposible, que todo se torna posible para Dios. Esto nos enseña a confiar en Dios, a no desistir jamás de aquello que nosotros oramos, de aquello que nosotros le pedimos al Señor. A veces nos resignamos a una situación y nos conformamos con la situación. Oré
parecería que Dios no oyó mi oración. Dios no escuchó mi oración. Dios la escuchó, sí. ¿Recuerdas Daniel capítulo número 11? El ángel cuando viene a hablar con Daniel le dice algo allí que es para nosotros tener bien presente. El día que te dispusiste a buscar a Dios, salió orden a tu respecto. El día que nos disponemos a buscar a Dios, a clamar al Señor, ya sale orden a nuestro respecto. Ahora, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces nosotros queremos porque queremos. ¿Y cuántas veces nos hemos apresurado en hacer alguna cosa? Oramos al Señor, le pedimos al Señor, pero como está demorando de acuerdo a nuestra mentalidad, de acuerdo a nuestro tiempo, nosotros buscamos por otro lado, e igual agradecemos a Dios, pero a veces no es Dios quien nos socorre, sino que somos nosotros mismos que empujamos con la barriga. Imagínense lo que sucedió con Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo. Todo bien. Sara, como estaba vieja, decide entonces entregarle a Abraham a la esclava Agar que ella había traído de Egipto para que se quedara con Abraham en una noche. Y luego, cuando esta mujer fuera a dar a luz, iría a dar a luz a ese hijo sobre las rodillas de Sara, y ese hijo sería de Sara. Pero no sería el hijo de la promesa. Porque el hijo de la promesa era con Sara y Abraham. Y cuando Abraham tiene 100 años, cuando Sara tiene 90 años, cuando ya no había más esperanza, cuando ya no había más pensamiento alguno en tener ese hijo, Dios sorprende a Sara y a Abraham. Sara va a quedar embarazada y va a tener el hijo de la promesa. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces nosotros actuamos también como Sara. Queremos empujar con la barriga, parece que queremos ayudar a Dios. Cuando en realidad somos nosotros que necesitamos ser socorridos, ayudados. Entonces, 4 días. Tienen la piedra. Quitad la piedra. Jesús podría haber quitado aquella piedra. Podría. Jesús podría haber hecho un milagro allí, quitando la piedra del sepulcro. Podría. Pero no, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que accionar nuestra fe. María como que medio se interpuso así. Señor, ya hace 4 días. No, Señor, quitad la piedra. Quitad la piedra. Hace 4 días. No hay más esperanza. No hay más resurrección. No hay más cura. No hay más prosperidad. No hay más casa. No hay más coche. No hay más empleo. Hace 4 días. Pero Dios te va a sorprender. Sé que le has pedido a Dios. Pero lo que sí sé es que Él te va a sorprender. Claro que sí. Que Él te va a sorprender. Imagínese, nuestro Dios es tan grande, pero tan grande. Y es una historia que me gusta mucho de cuando Elías estaba en el arroyo de Querí, que Dios le mandaba cuervos por la mañana y por la tarde, llevarle pan y carne para alimentar. Algunos dicen que no eran cuervos, que era alguna especie de árabes, que eran personas. La Biblia dice cuervos. No hay una base bíblica para decir que, y creo que ni, no sé, cosas que se inventan por ahí. Dice que Dios enviaba cuervos. Y a veces en momentos de necesidad oro al Señor y le digo, Señor, manda cuervos. En el momento de necesidad.
pero todo siempre está dentro del tiempo de Dios y obediencia al Señor. Esperar en el Señor. Y lógicamente tenemos que movernos en fe, quitar la piedra de la incredulidad. Quitad la piedra de la incredulidad que está impidiendo que tú vengas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pedimos a Dios, pero tenemos una piedra, tenemos una roca de incredulidad en nuestro corazón y no la queremos mover. O podemos ir para el otro lado, para la oración de Ezequiel. Señor, arranca el corazón de piedra y da un corazón de carne. A veces tenemos una piedra en nuestro corazón que no queremos que salga. Porque así como Lázaro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo María, la hermana del que había muerto? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y algunos tienen miedo de sacar la piedra de su corazón por el olor que pueda salir. Seguimos adelante. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta misma palabra es para mí, es para ustedes, es para nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees tú que puedes ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos? ¿Ya has sentido la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu ministerio? La gloria de Dios es algo real y verdadero, que se manifiesta cuando nosotros creemos realmente en su poder. ¿Qué le va a decir María? No dice nada, porque el versículo 41 lo va a decir. Entonces quitaron la piedra, obediencia, quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En otras traducciones dice, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Jairo allá en Montevideo, Jairo y su esposa Linda y Jairo. Que Dios los bendiga poderosamente, una gran alegría tenerlo a Jairo con nosotros aquí en esta noche. Jairo participó con nosotros muchos años atrás, cuando liderábamos un grupo de los exploradores del Rey. Qué tiempos aquellos. Que Dios lo bendiga poderosamente a Jairo y a su familia. Bien, entonces Jesús va a decir esto. Padre, te doy gracias por haberme oído. Padre, gracias porque siempre me escuchas. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús tenía esa confianza de que Dios siempre lo escuchaba. Vamos a volver un poquito a Pablo. Pablo dice lo siguiente, sed imitadores de mí como yo también soy de Cristo. Pablo tendría esa confianza también de que Dios siempre lo escuchaba. ¿Tú tienes esa confianza? Yo tengo esa confianza en Dios. ¿Crees tú, creo yo, de que Dios siempre nos escucha? ¿Tenemos esa confianza en el Señor? ¿Se la declaramos a Él? ¿Se la decimos a Él? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, en tu vida
de creyente, en tu nueva vida, en tu vida transformada por Cristo. ¿Cuántas veces le dijiste, Señor, yo confío en ti? Yo confío en ti. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Señor, gracias porque has oído mi oración. Agradecemos al Señor luego de recibir el milagro. Luego de recibir aquella respuesta a nuestra oración, agradecemos al Señor. Le decimos gracias, Señor, por haber escuchado, oído mi oración. Lo decimos al Señor. Luego de haber dicho esto, Jesús va a decir, Lázaro, ven para afuera. ¿Se imaginan aquellas personas que estaban allí? Marta, María, con una gran expectativa. Los judíos que habían ido para estar con ellos. Allí también estarían los fariseos. Estarían los críticos de siempre, esperando a ver lo que sucedería, a ver lo que pasaría. Y ahora, ¿qué irá a suceder? Y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatale y déjale ir. En otras dicen, desatale y dale de comer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Creyeron que él era el Mesías. Pero inmediatamente los príncipes, los sacerdotes, los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Un milagro mesiánico. El único que podía resucitar a Lázaro era Jesús. Ningún otro profeta lo podría hacer. Solamente Jesús. Y muchos sabían de esto. Y cada milagro, Jesús se aproximaba más a su muerte. Hizo este milagro los fariseos, los príncipes, los sacerdotes. En vez de alegrarse, se reunieron para matar a Jesús. El mundo no conoce a Jesús. El mundo no conoce a Jesús. Jesús en su oración sacerdotal dijo, Padre, yo te pido que no los saques del mundo, pero guárdalos, porque están en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Entonces, las tentaciones, las críticas, las burlas, siempre estarán a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción ante todo eso? Jesús, el Hijo de Dios, hizo, hace y continuará haciendo milagros, porque Él es Dios en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de señores, es el príncipe de paz, es el que murió en la cruz allí en el Gólgota, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Él es el que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí y por ti. Tal vez alguien que vaya a ver este video se ha alejado de Cristo o no conoce a Jesús. Juan, capítulo número 1, versículo número 12 nos dice que todos aquellos que lo reciban
serán considerados o serán hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres experimentar este Cristo de los milagros en tu vida? ¿Quieres experimentar la presencia de Cristo en tu familia? Entonces, vuelve a Él o acéptalo como tu Salvador. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, te alabo, te glorifico y te agradezco, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, tú eres un Dios de milagros. Y quiero pedirte, oh Padre, en esta noche, que tú vengas a operar milagros, Señor amado, sobre aquellos hombres, sobre aquellas mujeres, sobre aquellos padres, sobre aquellos abuelos que están clamando, que están orando, Señor, que están pidiendo, Señor amado, de una o de otra forma, para que venga a suceder un milagro en sus vidas, Padre. Señor, opera milagros, Padre. Milagros de sanidad sobre aquellos que están enfermos. Milagros, Señor eterno, laborales, de aquellos que están buscando un empleo, Padre. Ábrele las puertas. Señor, bendícelos, oh Padre, con un empleo a ese padre de familia, a esa madre que están clamando a ti para que con dignidad puedan traer el sustento para sus hogares, Padre. Oramos, Señor Dios, por cada uno de los padres de la República Oriental del Uruguay, que en el día domingo estarán conmemorando, mismo que sea un día comercial, pero estarán conmemorando el Día de los Padres. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre por excelencia, y te alabamos, Señor, y te glorificamos, pero te pedimos también, oh Dios, que tú bendigas a cada padre, que tengan, Señor Dios, ese mismo amor que tú tienes por nosotros, que puedan sentirlo también por sus hijos. Bendícelos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Que tengamos un final de semana bendecido y que podamos congregar, estar en tu casa para adorarte y para glorificarte en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. Estaremos nuevamente el lunes a las 7 de la mañana con la Biblia, el mate y el amanecer en portugués, y luego a las 20:30 horas estaremos con nuestra transmisión en vivo en español. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. La paz de Cristo sea sobre tu vida desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Bendecido final de semana.